Hola a todos jóvenes, bienvenidos de vuelta. El día de hoy nos encontramos en Coatepec. Bueno, de hoy estamos con el arquitecto Miguel Ángel de la Cruz. ¿Cómo está, arquitecto? Bien, bien, gracias. Aquí andamos. El día de hoy vamos a ver el avance que llevan, arquitecto. Tú eres el director, ¿verdad? Tú eres el encargado de la obra de este gran hotel de finca Pacamara. Así es, soy el encargado de llevar a cabo la construcción precisamente de todos los proyectos que llegaron a este gran proyecto que se llama exactamente Finca Pacamara. Buenísimo. ¿Y cómo? A ver, platícanos, ¿qué es esto? Porque esto es de lo que más llama la atención. Bueno, a ver, te platico. Por la complejidad precisamente de poder llegar con los elementos de ollas de concreto a cada punto de donde vamos a construir, nos dimos a la tarea precisamente con algunos elementos que hemos guardado o conservamos de otras obras, lograr hacer que el concreto que llega en olla corra a través de estos canales y llegue precisamente al punto para no afectar tanto el terreno natural, ¿sí? Esa es la parte interesante de esto. ¡Qué belleza! Es un acueducto, bueno, es un concreducto. Correcto. Finalmente se volvió esto un concreducto. Claro, porque se complica mucho que baje la olla hasta acá, ¿verdad? Sí, y la bomba pues, realmente no llega tampoco. O sea, por más que queramos una olla, la pluma llega a cierta distancia y es imposible también poder entrar hasta allá. Claro. Nos dieron la opción con tubería, que también se puede, pero finalmente todo pega en costos. Claro. Y la intención como arquitectos precisamente es lograr construir abaratando o logrando ciertos elementos que reduzcan esos costos y logremos el objetivo sin incrementar el producto final. Claro, claro, claro. Interesante. ¿Y cómo lo fabricaron? Mira, son canales que finalmente ocupamos para columnas, ¿sí? De otra obra que tuvimos, son moldes. Finalmente de ese diámetro fueron las columnas, ¿sí? De 50 centímetros de diámetro por 3 de largo. Entonces la idea fue precisamente esa, tratar de lograr que siempre llegue ese concreto de momento a las dos obras que tenemos activas, ¿sí? A los dos proyectos que tenemos en cuestión al momento, ¿sí? En proceso, que Así es la obra de Miquel Adrià, ¿verdad? Así es. ¿Cómo vas con esa? Mira, en esta, ahorita ya colamos la losa del cual se desplantan los muros, ¿sí? Es una losa volada. No sé si has ubicado este proyecto o lo has visto en algún momento. Sí, he visto la maqueta. Tiene unos elementos en la parte inferior, elementos de concreto, que son los soportes principales. Esos elementos principales, tanto en la sala principal como su terraza, son elementos que cargan y la losa se desplaza con volados, ¿sí? Finalmente, después de eso, pues viene hacia arriba ese elemento quedando con una vista impresionante hacia una haya, ¿sí? ¿Es una haya o es una higuera? Higuera, perdón. Es Higuera. una higuera. Cuidado. Es higuera sagrada. Así De es. Buda, jóvenes. Qué bonito la emplazó, ¿verdad? O sea, la colocó Directo, exactamente. directo Su vista va a ser ese elemento. Uf. A ver, y aquí el reto entonces es desplantar esta plataforma. Está volando. ¿Cómo se sostiene? No, vamos para abajo. Como te comento, son dos elementos principales de apoyo. Ay, tengo que pasar por debajo. Aquí voy. Paso. Gracias. Paso. Cuidado. La mariposa monarca se perdió. Aquí andan. Mira, como verás, tenemos dos elementos de apoyo. Aquí, que es en la nave principal, y dos elementos de carga sobre el área que es terraza. Ok. ¿Sí? Y de esos dos elementos vuela todo este elemento de losa. O sea, los dos elementos se refiere a estas columnas, ¿verdad? Estos muros, columnas. Dos muros, exactamente, dos muros, columnas. ¿Sí? Y esos dos muros están cargando toda la losa.
de ahí se desplaza, exactamente, se desplanta toda la losa. ¿Cuánto mide aproximadamente la superficie de la losa? La ¿Qué losa tendrá? ¿Como 6 metros de ancho? tiene 5 metros de ancho. 5. 5 metros de ancho. Ah, tiene muy buena proporción, ¿eh? Así es. ¿Y qué altura va a tener en la parte más alta? Porque tiene cubiertas en 2 aguas, Tengo ¿verdad? cubiertas a 2 aguas, exactamente. En los 2 laterales tengo unas alturas de 2.30 a 2.70 en la parte superior. No 12, es 2.70. 270 en la sí. parte superior. No la hizo tan alta también. No, no está tan alta, son elementos, digo, bajitos. Ok. Sí. Aunque la característica que tiene es que en la parte posterior, que es la parte del acceso de servicios y de baños, la altura se es reducida. Y conforme va uno accesando al proyecto, bajan 40 centímetros y obviamente esta altura crece. Y eso es lo que le hace la espectacularidad de que se tiene un panorama mucho más amplio con frente a este árbol que se tiene aquí. Que tiene fácil sus 80 años, ¿eh? Pues ahí está, ¿Verdad? está así con ese aproximado, si es que, Si no es que un poco más. si es. Oh, qué belleza. Nos podemos subir. Ya está colada. Ya está colada, ya se puede accesar. A ver. Y entonces la terraza, porque uno de los requisitos era una terraza, ¿verdad? Así es. Nos pedían una terraza como de 25 metros cuadrados, si mal no recuerdo. Entonces él hace una pieza muy sencilla que le resuelve la habitación y la terraza. Y tienen distintas alturas o son idénticas. Viene con un juego en desniveles. La terraza tiene 20 centímetros de diferencia conforme el área de la recámara. Ok. Y después, conforme el espacio de la recámara, bajamos 40 centímetros al nivel de estancia. Este es el acceso. Este es el acceso principal. Ok. ¿Sí? Aquí se juega con el espacio de la parte de los baños. Baño, taza, regadera, lavabos. Se juega con un elemento mueble, el cual impide un poquito la vista hacia la parte vaya de la estancia. Y finalmente tenemos los dos accesos, uno izquierdo, uno derecho, para la parte de la recámara. Ah, ok, ok. En este punto se ubica el área de la cama, que siempre va a estar con su vista hacia el árbol que tenemos al frente. ¿Sí? Qué belleza. De este punto O sea, la tenemos cama es así. así es. Y esa es una sala. Es una sala, exactamente, su área de estar. Qué ¿sí? bonita, ¿eh? Su área de estar, efectivamente. ¿Sí? Son 40 centímetros en diferencia. Y finalmente el área de estar, pues siempre va a tener esa vista. ¿Sí? Increíble. Va a estar protegida. Increíble. Y aún a esto, tiene su espacio de terraza. Imagínenselo con sus dos techos así. Una así y la otra así. Mira, puedes poner tu mano de este lado, bueno, si quieres de ese lado, haciendo esto. O sea, esa es la sensación, ¿verdad? Así es. Del espacio. Ah, qué belleza. Así es. Y después hacia este lado tenemos el área de terraza, de las condiciones o solicitudes dentro del proyecto. Es un espacio, una terraza más abierta, porque finalmente ese es el elemento mucho más abierto, quedo con el hilo. Y aquí empiezan una especie de troneras que finalmente van a bloquear un poco la vista por las otras habitaciones, pero finalmente siempre el aire va a correr aquí y se va a mantener más. Es un área un poquito más amplia, más abierta como tal, ¿no? Claro. Y aquí también vienen las cubiertas a dos aguas, ¿verdad? Efectivamente, los dos elementos están cubiertos de igual manera hacia dos aguas. Qué bonito, qué bonita altura tiene el proyecto, ¿verdad? Se logró, sí. De hecho, tiene un poco más de lo que se tenía pensado en cuanto al proyecto. Se tuvo un poco más, sí, porque sí, el proyecto como que sí venció. Bajaba más todavía el terreno. No, según el proyecto estaba un poquito más horizontal. Ok, ¿sí? Por eso digo, en la realidad el terreno bajaba más. Ajá, en la realidad baja más, claro. Baja más, exactamente. No, y lo adaptaron muy bien. Y aquí no bajas, aquí va a haber algún tipo de muro, límite, barandal, nada. Esto es libre. No hay bajada, eso sí. Según lo que maneja el proyecto,
solo es por exteriores, por los andadores que se tienen proyectados en toda la propiedad. Ok. Sí, pero pues aquí realmente, pues si no está uno sentado aquí, se puede uno sentar libremente aquí a la orilla de la losa y disfrutar de este paisaje. Ah, está increíble. Realmente, ¿no? No, está increíble. Es súper elegante, ¿verdad? El proyecto. Sí, Muy sencillo. sencillo, Muy sencillo. definitivo, sencillo. Pues vean cuántos muros son, ¿verdad? O sea, es un muro, dos muros, tres muros. 3 muros exactamente. Es lo único que se tiene. Definitivo. Aplausos de pie, maestro. No, pues es que tiene la experiencia del mundo. Conoce la arquitectura de todo el mundo él. Bueno, ellos, ¿verdad? Creo que lo hicieron en colaboración con Andrea. Saludos, maestros. Maestros. Y es que esto se me hace bellísimo, ¿no? ¿Cómo Sí. lo centró? Exacto, cómo se logró coincidir con este árbol que tenemos aquí. Te vas a despertar viendo este árbol hermosísimo. Estás como en su copa, ¿no? Como en un intermedio. Como un intermedio, exacto. Uh-huh. Y si bajamos un poco, fíjense el juego, se bajarán 40 centímetros, ¿verdad? Sí, son 2 escalones aquí. No mucho Cuidado más. atrás. Y vean el color del concreto, jóvenes. Platícanos un poco de todo lo que se tuvo que hacer para llegar a este tono. Finalmente se hicieron varias pruebas que obviamente pues fueron revisadas por parte del arquitecto Rafael Pardo y el señor Gonzalo, el propietario, hasta decidir el color final, que precisamente ya definido, pues la tarea era precisamente empezar a vaciar concretos y dar ya la vista de estos elementos que finalmente nos están garantizando el acabado. Quedó muy bien, ¿no? Y me encanta porque me dice el maestro Rafa que toma de referencia unas rocas que hay por aquí, ¿verdad? Para darle al tono de la roca. Si ubicas un poquito la roca que pusimos como inicio, sí. es algo similar. Sí, ¿verdad? Es algo similar de lo que tenemos. Uh-huh. Entonces la intención creo que fue esa, tratar de lograr ese tono similar. Y la cimbra modulada completamente. Háblanos un poquito de... Tenemos por ahí una cimbra que podamos ver. Acá tenemos. Fíjense el módulo. ¿Cuánto medirá? ¿Como 80 centímetros? Esta habitación está modulada a 90 centímetros por 7. ¿Sí? 7 centímetros es el espesor o el ancho de cada duela. Ajá. ¿Sí? Por 90 centímetros. Ese es el módulo que trae el proyecto, porque el proyecto viene modulado a 90. Okay. Todo el proyecto. ¿Sí? Si nosotros revisamos, empezamos con el primer muro es de 1,80, puerta de 90 y todos los elementos que siguen, aún a pesar del desnivel, es a cada 90. Entonces encontramos en todos lados esa misma modulación. Y con eso cerramos propiamente todo esto. Resuelve todo el proyecto esa modulación. Así es. Esta gran frase, el que modula Dios lo ayuda. Es que es la forma más lógica, ¿verdad?, de resolver un proyecto con una medida. Una medida que se repite y se repite y se repite. Claro, definitivo, eso debe de ser, creo que es lo más acertado, para no tener también tanto desperdicio y no encarecer precisamente el tema del proyecto o la obra como tal. Claro. Excelente. Y muy compacta también, fíjense. ¿Qué superficie hay aquí? Me decías 5, ¿verdad? Son 5 por 11. 55 metros cuadrados aquí. Exactamente. Más 3 por 5, más otros 15. Sí, es un proyecto pequeño, son 65, 70 metros cuadrados en total. Cuadrados. Sí. Bellísimo. ¿Y cómo vamos en tiempos? ¿Cuándo empiezan a colar los muros ya estos de acá? Pues acabamos de descimbrar propiamente hoy. Ah, hoy descimbraron. Todos los costados de los elementos colados, ¿sí? Okay. Hoy descimbramos, precisamente. Qué bueno. Es la primicia de este color hoy. Ok. ¿Sí? Vamos a verlo de lado. Ahí está. Y tiene pigmento, ¿verdad? O sea, el cemento, la mezcla del concreto trae un color, un colorante mineral. Exactamente. Bueno, ya viene mezclado así, directamente de planta. Y pues precisamente esa es la intención.
para que se dosifique y traiga la misma coloración en todos los elementos que vayamos a colar subsecuentemente. Y de este lado, ¿cómo es el alzado? ¿Es completamente cerrado con las dos aguas? Este elemento es cerrado exactamente. Tenemos unas ventilas redondas, moduladas precisamente, bueno, acomodadas dentro de esa modulación en toda esta zona, precisamente con la intención de ventilar la parte de la taza, la parte de lavabos y la parte de regadera, ¿sí? Por eso lleva unos elementos circulares como ventanas. Ah, ya te entendí. ¿Sí? Buenísimo. Es lo único que tenemos, porque lo demás es libre, todo abierto totalmente. ¿Sí? Claro. Excelente. ¿Y en cuánto tiempo crees que esté terminada? Mira, la verdad es que depende un poquito, obviamente, de la inyección del recurso. Los flujos. Exactamente. Todos son los flujos. Dependo de eso un poco y obviamente pues también del clima, porque nos tocó una semana, 15 días de lluvia que pues sí impactaron el poder colar estos elementos, ¿sí? Y más por el acceso del concreto, porque es difícil ese camino. El vaciar, pues en cierta manera se puede decir que es algo más práctico, pero la entrada es lo que más nos está pegando por el tema de lluvia. Ok. Sí. No, pues poco a poco, despacio que llevo prisa. Así es. A ver, ¿y por dónde nos vamos para allá? Nos vamos a ir por acá. Seguimos. Ven. Están cerca las dos, ¿verdad? Están cerca, exactamente, relativamente cerca, aunque pues igual la vegetación crecerá y ni te darás cuenta. Y con ese color del concreto ni las vas a ver, ¿verdad? De repente. Exacto, se mezcla mucho. Mira la tierra o el material de la zona. Si te das cuenta y buscas la razón de ese color, es algo similar. ¿Sí? Entonces finalmente es integrarse a la naturaleza tal cual. Y es que el concreto es una roca hecha por el hombre. Definitivo. Bueno, pues en este otro proyecto pues manejamos igual la parte de los canalones para poder hacer llegar ese concreto al punto de nuestra obra, ¿sí? El concreducto. Patentado. Esta obra se ve más intrincada, ¿verdad? Híjole. Obviamente debemos entender que cada arquitecto trae su idea, su intención, con intenciones de poder integrarse a la naturaleza, ¿no? Oh, ya casi tienes todos los muros. Ya hay muros, de hecho. Levantados en acero, ya están levantados todos. Ya estoy empezando obviamente también ya el tema de los colados de estos muros, ¿sí? Como ves. Ahorita que lo comparo con el proyecto de Miquel y de Andrea, el espacio interior es más pequeño, ¿verdad? Definitivo, sí es más ¿verdad pequeño. que sí? Es más pequeño. Son menos metros cuadrados porque le dimos metros cuadrados a la parte exterior. A la parte exterior. Definitivo. Esta se convierte en 100, 120 metros cuadrados, algo así. Pero con exterior. Con todo y exterior. Pero interior. Realmente interior es lo justo que se pidió. ¿Verdad que sí? Exactamente, lo justo que se pidió. Yo me apegué exactamente a los metros que me dijeron. 55 metros eran, ¿verdad? Exactamente. Sobre 55 y 60 metros cuadrados. Interiores. Interiores. Cubiertos. Que digo, la altura también es de las otras cosas que en algún momento pensé, si decirle a Rafa, oye, ¿sabes qué? Súbele poquito. ¿Cuál es la altura? ¿Tú sabes cuál va a ser la altura aquí es 310, es la punta de varilla. Son 310 la parte interior en lo que es recámara y área de servicios. La punta de varilla, o sea, es la última varilla. Exactamente. Son esos 310 lo que nos da esta... Pues no está mal. No, realmente este espacio, como tal, este espacio interior, a pesar de que tenemos elementos que nos reducen en cuestión horizontal, pero en vertical tenemos mucho más, ¿sí? Entonces no se siente tan encajonado, ¿sí?
Híjoles, la apuesta, es que siempre es una apuesta, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Definitivo. Pero aquí también le dimos algo de metros a este pequeño balcón, Así es, ¿verdad? exactamente, sí. Porque aquí el ventana al jóvenes va en este eje, ¿verdad? Entonces, tú tienes un pequeño balcón aquí para salir a tomarte el café de la mañana, aquí justamente. Estamos muy pegados a la tierra, ¿eh? Así es. Quedó muy cerca de la tierra. Aparentemente aquí sí hay posibilidades de poder acceder hacia la naturaleza, que es a veces lo más rico, ¿no? Ajá. Te sientes encerrado, sales y estás en contacto directo con la naturaleza. Es la parte también bonita que te puedes integrar a, ¿sí? Sí. Y lo puedes convivir, lo puedes vivir como tal, ¿sí? Sí, claro, aquí estás en el monte. Que luego el terreno iba bajando Así y en es. esta parte de abajo se despega. Claro. Oye, qué bien quedó ese basamento de piedra, ¿eh? Sobre las indicaciones y especificaciones de proyecto estamos y seguimos exactamente. Seguimos a pie de la letra cada indicación de lo que nos están pidiendo. ¿Y esta piedra de dónde la trajeron? Esa piedra viene de aquí, es de aquí de la zona, no es muy lejos. Ok. Zona de La Joya o la zona de acá de Huahuatzintla, es la zona que siempre llega este tipo de piedra. ¿Sí? Ya es piedra labrada, obviamente careada, precisamente para poder dar por la apariencia de... Y finalmente es algo similar de lo que va a tener ese acabado en toda la parte de los accesos. Esos andadores y rampas que tenemos, ese va a ser el tipo de piedra que se va a ocupar. Toda la rampa va a ser de piedra. Así es, Qué esa fue la bonito. indicación, que es piedra exactamente. Aquí se despegó y pues prácticamente lo que teníamos en el plan, no, 2 metros, ¿verdad? Más o menos el piso Sí, terminado del nivel de tierra. efectivamente en esta zona sí llegamos a tener los 2 metros. Digo, aquí por acumulación de tierra después de excavaciones, pues sí, digo, a lo mejor y quedó un poquito más, se ve corto, pero el terreno natural es aquí. Entonces, ya al estar aquí en terreno natural, finalmente tenemos una altura cómoda, ¿sí? Y obviamente hace lucir el muro de piedra que es parte de la cimentación que se tiene en el proyecto. Claro. Porque ese es el envolvente o el cinturón que hace que sobresalga esta construcción, porque es lo que le da la vuelta. Claro, le da la vuelta acá. Sí, Es que esa era la intención, ¿no? Jugar un poco con los materiales del sitio y también con los que juega mucho Rafa, ¿verdad? Porque Rafa siempre juega con su piedra también. exacto. Él sí se agrega esa parte. Sí, Entonces, el concreto va sentado en la roca. sentado en la roca, exactamente. El por qué tenemos ahorita esos elementos demolidos, porque originalmente se había manejado un concreto en gris, pero no gustó tanto como el concreto de color. Ok. Y la intención precisamente era tratar perder el tono de ese concreto con la naturaleza, con el terreno natural, ¿sí? Que se integrara finalmente y no se disparara tanto la diferencia. Claro. Entonces lo que tengo que aquí hacer precisamente es volver a Volver vaciar. a colar, a vaciar. Volver a vaciar el concreto, exactamente. Tuviste que demoler esta parte, limpiarla. Pero creo que va a quedar muy bien, ¿verdad? Al final Va a quedar bien. te va a tomar los 10 centímetros más o menos de espesor el concreto, Exacto. ¿verdad? Más o menos. Más o menos voy sobre 10 exactamente para poder Y ese nivel, bueno, ahorita que entremos allá, el nivel de piso terminado, pues es más arriba, ¿verdad? Es este. No, mi nivel de piso terminado es al corte. Obviamente yo cuelo un poco más porque después al encontrarme con la piedra que viene sobre la superficie del piso en interior, yo tengo que lograr no ver ni la ceja de la piedra ni la ceja del concreto. Tengo que tener una unión en 45 para ver el cambio de acabado en Ok. esos temas.
¿sí? Ok. Esa es de las partes indicadas. Tengo que hacer su cambio de lo que me pide. Ok. ¿Sí? Entonces, por eso es de que yo siempre a veces le doy un poco más para hacer precisamente ese detalle de corte y demás. ¿Sí? Perfecto. Se vuelve un poquito a veces artesanal, Sí. ¿sí? Que bueno, en general es artesanal, ¿no? Pero teniendo todo, finalmente ya en conjunto se empieza a apreciar, se va a apreciar todo tal cual es el acabado que lleva. Claro. A ver, vamos a darle la vuelta. Entramos nuevamente de aquel lado. ¿De aquel lado? Ahí mismo por donde nos salimos. ¿Qué? Ya se lo saben. Sí, es que acá tengo una artesa, como colamos también la semana pasada, ese muro. Aquí entramos. Aquí entramos. Aquí ya se ve esta ventana hacia el espejo de agua natural. Hacia el espejo de agua, exactamente. Pues es que se produjo aquí, ¿verdad? Con la misma excavación. Así es, definitivo. Ahí nos llevó ese tema que se logró ese espacio finalmente. Y aquí tenemos las marabuntas. Esa hormiguita sí, de tierra aquí. Entonces esta ventana, jóvenes, la vas a ver nomás cuando estás acostado. O sea, este espejo de agua, ¿no? Es para tener una vista hacia abajo. Queda contenido, todo esto se cuela a esa altura. La cama en este proyecto va en este lado. Va en ese lado. Entonces tú llegas y esta es tu recámara. Bien. Claro, y vienes de un juego también un poquito de alturas, ¿verdad? Porque aquí estás más abajo, ¿verdad? Esta parte de closet y el nivel de ventana se maneja a 220. Ajá. ¿Sí? Y ya hacia el interior es la parte que sube. Y aquí adentro estamos a 220 también, si no me equivoco. De este muro hacia adentro son 310. Aquí estás a 310. Exactamente, es 310. Y cuidado, de aquí hacia afuera, la parte de la terraza es 220. Todo este nivel, toda esta terraza cubierta como tal es 220. Entras en un nivel bajo para descubrir el espacio interior de recámara y servicios en una altura mucho mayor. Mayor. Así es. Claro, aquí ese 220 era importante. Sí, aquí de acuerdo al nivel que colamos ya. Este es nuestro nivel para recibir esta losa. Ok, qué bonito el muro, ¿eh? Está el acabado y el color, que es el que también nos están... Y además, ¿cómo logran que quede tan cerrado? Porque no se ve el típico, las burbujas de aire, no se ve en ningún punto pues que no se vibró bien. ¿Cuál dirías tú que es el procedimiento correcto de hacer estos muros aparentes, concretos, hormigones vistos? Nosotros normalmente, obviamente, la parte de diseño que se exige o se revisa con la parte de la concretera es precisamente esa, que el concreto sea fluido, que el agregado no exceda el límite para poder tener un poco más de finos y poder lograr con el vibrador el llenado correcto, ¿sí? El vaciado y que queden los elementos totalmente llenos, sin tanto burbujeo. Ok, ¿Sí? Excelente. De este lado tenemos el patio, entonces ya se ven las alturas de los muros. Esas son las alturas, ya las puntas de varilla. Están altos, ¿verdad? Pero tampoco no tanto, ¿verdad? Pues son los 310 que maneja el proyecto al interior. Esos 310 se reflejan tanto acá como acá. ¿Sí? Ese 220 que traemos allá, o aquel muro que se ve más bajo, es el que coincide con el 220 de esta losa. Claro. Para no sentirlo tan encerrado, ¿verdad? Porque esa misma altura da la vuelta y es prácticamente el muro que te recibe y te recibe como a 1.20, ¿no? Más o menos. 1.30 es el que recibe, exactamente. Ese es el nivel que recibe aquí. Corre
remata en ese nivel donde está la recámara y después lo encontramos nuevamente en la primer cubierta de acceso. El espejo de agua quedó grande, ¿verdad? Sí. Sí quedó grande. O sea, es una buena fuente. Y este árbol ya empezó a brotar, ¿verdad? Sigue creciendo. Esa es la parte interesante, que sigue siendo verde. Obviamente, ya ves, son dos especies de árbol aquí. Ah, son dos. Sí, son dos, uno de hoja pequeña y otro de hoja más grande. Ah, ya lo vi. O sea, porque es la higuera, la misma que está en el proyecto que acabamos de ver de Miquel y Andrea, y luego aquí viene Otro adosado. otro adosado. Se juntaron los dos. Así es. Qué loco, y parece que la higuera es el que se le llevó después, ¿verdad? Así es. Pero qué bonito que sí se salvó. En algún momento, ¿no? Decía Rafa que no iba a sobrevivir, pero ya vimos que Ya sí. vemos que sí. Y seguirá. Sí, ¿verdad? Pues es el que te da el ambiente aquí adentro, la Sí. llegada. Obviamente esto ya al rato va a crecer y le crecerá toda la copa que cubrirá precisamente, le dará toda la sombra a este lugar, junto con este otro arbolito que también le da un cierto toque ya integrado porque ya se están montando hacia el proyecto como tal, se está montando. Lo Y esa está, es la parte interesante. lo está cerrando, ¿verdad? Así es. O sea, todo este recorrido en algún momento va a ser debajo de copas. Exacto, porque está aquí el otro. Y eso fue lo interesante, por eso escogimos justamente esta huella, porque era la huella que chocaba con ese, que atrapaba a ese, que respetaba a ese, Y los otros que tenemos y aquí a los la otros, vuelta. ajá, Está encerrado entre la vegetación. era la intención, ¿verdad? Que no se tocara ni uno solo. Y creo que Sí. no tocaste ni uno, ¿verdad? Aquí. No, la verdad es que no, se han librado. Se han Ujú. librado aquí, en este proyecto se libraron realmente los árboles. Es Sí, que literal fue esa la intención, tratar de que no se tocaran. sí. Y ya el espacio, si te fijas, pues era el espacio que quedaba, ¿no? Y aquí por eso hicimos estas rampas, para poder llegar al nivel más Al abajo. nivel que se requería. Todo este espacio, pues es para que este árbol sobreviviera. Y esto es más o menos lo que quedó y se forma la fuente. O sea, es como que lo que va quedando. Así es, pero bien quedado, bien puesto. Bien puesto. Está interesante, ¿verdad? Porque se siente como pues como si entraras a una casita, a una cueva, ¿no? Exacto, porque vas bajando, Vas- vas descendiendo en el terreno y llegas a ese elemento principal que te recibe con una altura bajita. Sí, y lo interesante también es que el muro acá lo vas a correr. se corre más arriba, los 3 10 que trae arriba, exactamente. Entonces eso hace que se sienta como una sustracción. ¿Va? Exacto, exacto. Entonces a este nivel cuelas tú. A ese nivel cuelo para recibir losa, esta primer losa. Obviamente esta losa da vuelta, Ah, claro, da es que las ahorita vueltas. todavía no sentimos bien esa altura porque estamos más abajo. Exacto, sí, sí, Ah, todavía falta el nivel de la piedra. claro, todo esto se va a rellenar, jóvenes. Entonces eso te va a dar menos altura. Se va a sentir un poquito más compacto. Aquí estás en la terraza. Esta es tu vista. Dale un poquito. Quítate. Dale un poquito más así. Esa va a ser un poco el remate de cuando llegas. Ahí tendremos que poner algunas macetas para que no te vayas para abajo. Y aquí es cuando llegas y crece. Aquí tienes un módulo para tu café. Aquí te vas a preparar el café. Ahí tendrás un par de espacio de closet. Y de este lado es el baño. Está bien. Su regadera aquí. Exacto, hacia atrás. Sí, allá atrás. Regadera acá. Este es un muro de concreto. Parte de lavabos. Lavabos. La taza.
la taza aquí oculta. Es sencilla, pues. Pero este espacio está a gusto para descansar, ¿verdad? Definitivo. Es como una suite, ¿no? Tienes tu cama, un par de sillones, tienes tu vista. A mí me gusta mucho tener la televisión de frente de la cama. Se me hace algo muy cómodo. Y me gusta la vista de lado, ¿sabes? Tenemos dos vistas, Ajá. la parte del espejo, la parte de naturaleza. O sea, cuando tienes la cama viendo al paisaje, es muy bonito, ¿verdad? Porque despiertas Con todo. y despiertas al paisaje. Aquí es más bien despertar un poquito hacia, bueno, aquí va a estar la chimenea, de hecho, ¿verdad? Queda una chimenea, correcto. Ahí donde está el tablero. Ahí va la chimenea. O sea, la chimenea va de este muro hacia acá, ¿verdad? Exacto. Claro. No, pues va a estar locochón, ¿verdad? Ya, Sí. ya todo el cuento cerrado. Va a estar bonito. Y no hay un escalón, ¿verdad? Creo que todo el proyecto lo puedes recorrer. Exactamente, cómodamente. Se puede desplazar libre en cualquier lado. En una sin silla ningún de ruedas, ¿verdad? Llegas y todo el proyecto lo puedes recorrer en silla de ruedas. Que esa era otra intención. Eso es bueno. Eso es bueno. Que si tienes la condición, ¿verdad? De que la necesitas o necesitas andar aquí con el bastón, pues que te quedes en esta, ¿sabes? Lo hice mucho pensando en eso, que hubiese una habitación en la que pudiera llegar la gente que no camine tan fácil, ¿verdad? Claro. Entonces, es para todos los gustos al final del día y para todas las necesidades, ¿no? exacto, Porque y para todo, se cubre, quizá, ¿no? Se cubre. las etapas de la vida. Entre todos los proyectos se cubren todas las necesidades que pueda haber. Todas las necesidades. Exacto. Es que hay unos increíbles, hay unos que parece que estás adentro de una pirámide, adentro de una roca, ¿verdad? O sea, no, es que es un Disneylandia de arquitectura aquí. Sí. O sea, las personas van a poder venirse a disfrutar la arquitectura, experimentarla y todo en el mismo lugar, Todo ¿verdad? en el mismo lugar, definitivo. O sea, sin duda estaría padrísimo en algún momento algún tour que no te quedaras en la habitación, pero que las pudieras conocer todas, ¿verdad? Estaría excelente. Eso estaría bien excelente, bonito. sí. Pues me quedo bien con la altura, jóvenes. Pues vamos, si quieres, hacia arriba otra vez. Y ya nos vamos despidiendo. Fíjate, estas hormigas andan acarreando, ¿eh? Andan trabajando. Sí, qué bien, camino. Y aquí es bien importante la impermeabilización de estos muros. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque aquí estás más abajo del nivel de tierra. Sí, finalmente, bueno, como vengo, voy a impermeabilizar, sí. El terreno natural siempre se va a tratar de mantener para no dejar tanto brinco. Y tratar de decir, bueno, pues es que aquí creció la habitación, ¿sí? Vamos a liberar esa parte de humedad, pero genero ciertos canales con grava para liberar el exceso como ahorita, por ejemplo, ya se generó este canal para que el agua no me pegue tanto directo a habitación. Ah, ya te entendí. Sí. Ustedes hicieron este canal. Desviamos precisamente esa parte para que la humedad que se tenga en este lugar pues sea la menor. Entonces, también tengo que generar otro canal con filtros para liberar también este exceso de agua que me pegue directo a la construcción. Ya. ¿Sí? Ya. Entonces Claro. tengo que duplicar esfuerzo para desviar estas aguas. Porque sí, curiosamente en el terreno natural pues tiene sus cañadas hacia todos lados y en algunas impactan 2 o 3 cañadas, que aquí viene una cañada. De este lado tenemos otra cañada que también tenemos que desviar. ¿Y las vas a colar los canales o los vas a dejar solamente de tierra? Los voy a generar, les voy a dar vuelta, voy a aventar filtro grueso, grava gruesa, Ok. y vuelvo a perder con tierra para que esa agua siga subterránea y aparezca en otro punto. Ah, o sea, ¿Sí? no lo vas a ver desde arriba. No, porque la intención es tratar de dejar todo el terreno tal cual Ok. estaba en origen. Ya te entendí. ¿Sí?
Entonces, ese es el reto final después de haber construido algo. Que parezca que salió solo, Exacto. pero que al mismo tiempo permita que el cauce del agua, que la tierra, que se integre y que respete y que no choque, ¿verdad? Exacto, exacto, así es. A ver cómo le paso al otro lado. Por aquí, abajo del concreducto. El concreducto. ¿Y cómo van a ser los caminos? Ya lo tienes trazado. El camino de llegada a cada habitación. Al proyecto, a este proyecto, finalmente tenemos un sendero que nos recorre, no tan pegado a la habitación. Ese sendero nos llega en esta zona. El sendero corre o viene desde otras habitaciones, desde todos los puntos de visita y carril de nado y demás. Y este circuito corre. No se pega tanto a habitaciones, pero sí se pueden observar. Entonces, para este proyecto en particular, el punto de acceso es aquí. De aquí corre hacia el rampeado, conforme está casi el terreno natural, hacia el punto de acceso. Y de ahí se mete a los recorridos de rampas que se tienen en el proyecto. Ok, ¿sí? Entonces ese andador viene por aquí. Exactamente. Pero es más allá en el otro sentido, más o menos. Por aquí así. Por ahí. Por aquí así viene nuestro recorrido. Okay. Por aquí viene el recorrido, da vuelta, porque tampoco se pega aquel, da vuelta y llega a un lado de este árbol. Ok. Sí, llega en esa zona. Entonces recorre aquí y se va hacia allá. Y obviamente continúa y nos acercamos a las siguientes habitaciones. ¿Sí? Pero no tan juntos, no tan pegados. Siempre que serán unos 8 metros. 8 o 10 metros, 8, 10 para metros. Mantener ahí un poquito de privacidad de cada habitación. Claro. Está brutal. Y esa es la artesa. Esa es mi artesa en la cual recibo el concreto. Y de ahí pues ya lo tradicional que es a bote para poder subirlo a los elementos verticales, en este caso los muros. Claro. Sí. ¿Y cuántas parejas tienes aquí? Pues finalmente tengo 5 parejas atacando las dos habitaciones, los dos proyectos. Qué genialidad. Qué visión, ¿verdad? Para hacer un proyecto como este, de los propietarios, Gonzalo, ¿verdad? Claro. Daniela. Sí, la verdad es que sí es una visión muy interesante. Digo, tener un terreno pues aparentemente grande y ya integrando con tanto proyecto, aparentemente no se ve tan grande o no se siente tan grande. Pero caminando pues son 20 minutos de recorrido o hasta más en todos los senderos. O sea, toda la circunferencia. Sí, como 20, media hora. Media hora darle la vuelta. Fácil, darle la vuelta a claro. todo el proyecto. Y al centro, para los que no sepan, al centro va a haber todo un área común, ¿verdad? Así es un famoso carril de nado para que pues, todas las habitaciones o las personas que estén en cada habitación puedan accesar a ese punto y disfrutar pues, de la vista, porque es el punto central y es el punto más alto. Claro. Sí. Claro. De ahí vas a poder ver casi varios de los proyectos. Proyectos. ¿Y qué más va a haber en esa área común? Pues es el carril de nado, tiene obviamente un área de café, restaurante, algo cómodo ahí de snacks para poder disfrutar y estar en convivencia, área de servicios exclusivamente. Cercano a ese elemento que es el carril de nado se encuentra el restaurante, para que también sin duda pues tenga esa convivencia y es un acceso cómodo para poder lograr tener el servicio en corto. Claro. Sí. Buenísimo. Y además hay todo un acceso, ¿verdad? Que creo que lo hicieron los de Legorreta, el
el vestíbulo de acceso. El vestíbulo de acceso, exactamente, es Saludos a los maestros de Legorreta. Sí, esa es la parte más interesante en parte también, porque todo ese acceso que llega a la recepción viene sobre la zona de rocas que vimos allá abajo. O sea, primero pasas por la roca. Sí, vamos a accesar por esa zona de rocas a ver, no sé cómo van a ser esos puentes, porque pues es difícil, obviamente las piedras son grandes, algunos pasadizos en alto, algunos se asentarán sobre tierra para poder llegar a esa recepción. Claro. ¿Sí? Y entonces después ya se abre el panorama para disfrutar todo el paisaje. Esa llegada va a ser también mística, ¿verdad? Ir cruzando rocas para llegar de repente a esa especie de ¿cómo se llaman estas? No teodolito, como este monolito, pero ¿cómo se llaman los que hacían los egipcios? Estas estructuras verticales. Bueno, se me va el nombre. Pues es como una especie de chimenea que finalmente te dilumbra, dices, aquí hay algo y pues es el punto de llegada como tal. Exacto. Sí, llegas a ese gran elemento vertical. Pues maestro, muchísimas gracias por compartir esta gran clase de arquitectura, construcción y paisajismo, naturaleza. Muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente capítulo. Video. Yo creo que regresaremos en un par de meses. ¿Qué crees que veamos? Esperemos ya tener la lista. ¿En 2 meses? En 2 meses. Si me apoyan con mi material, 2 meses la debo de tener. Eso sí te creo. Sí, si me apoyan con mi material, sí le doy. Fácil. Maestro, ¿cómo te podemos contactar? ¿Correo, redes sociales? No, solo de la Cruz Rivera, @gmail. Miguel Ángel de la Cruz, servidor. Excelente. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante. Desde Finca Pacamará. Estamos aquí gracias a Café Bola de Oro. Café de altura.